Reflexión espiritual número 29, año 6. Serie Contemplando los Salmos. El Salmo 23. Yo soy tu buen pastor. Alabado sea Dios y glorificado sea el santísimo sacramento del altar. Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios Padre y la comunión del Espíritu Santo sea con todos nosotros. Hoy compartiremos una enseñanza sumamente enriquecedora para nuestra vida espiritual. Así que estamos felices de darles, amados hermanos y hermanas de la comunidad Hombres Católicos San José, invitados e invitadas, la más cordial bienvenida, enviando un saludo especial y un fuerte abrazo a nuestros hermanos y hermanas de las redes sociales digitales, animándolos a perseverar en estas valiosas enseñanzas. Nuestra misión de la comunidad 2025 consiste en esto, y di conmigo, yo con Cristo estoy crucificado, vivo, pero no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y la vida que vivo ahora en la carne, la vivo en la fe del Hijo de Dios, que me amó y se entregó a sí mismo por mí. Gálatas 2, 19, 20. Y al caminar con Jesús, siguiéndolo, amándolo, hemos estado poniendo en práctica, hermano y hermana, paso a paso, esta misión, aumentando nuestra fe, esperanza y caridad. Demos gloria a Dios por ello. Oremos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oración al Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, envía tu luz desde el cielo. Padre amoroso del pobre, don en tus dones espléndido, luz que penetra las almas, fuente del mayor consuelo. Ven, dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo, tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego, gozo que enjuga las lágrimas y reconforta en los duelos. Espíritu Santo, entra hasta el fondo del alma, divina luz, y enriquécenos. Mira el vacío del hombre si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado cuando no envías tu aliento. Riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo, lava las manchas, infunde calor de vida en el hielo. Toma el espíritu indómito y guía al que tuerce el sendero. Reparte tus 7 dones según la fe de tus siervos, y por tu bondad y tu gracia, Espíritu Santo, dale al esfuerzo su mérito. Salva al que busca salvarse y danos tu gozo eterno. Amado Espíritu Santo, derrámate esta noche en nuestros corazones para que la palabra de Dios que hoy será proclamada se haga vida en cada uno de nosotros e ilumina a los que vamos a ser hoy profetas en el nombre de Jesús, para que ya no seamos nosotros los que profetizamos, sino Jesús el que predica en cada uno de nosotros. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dentro del preámbulo y la síntesis de esta nueva enseñanza, podemos mencionar, hermanos y hermanas, con un corazón agradecido por la inmensa misericordia de Dios que ha derramado en nosotros y hemos recibido su gracia en cada una de estas meditaciones y contemplaciones de la nueva serie Contemplando los Salmos, en donde nosotros hemos podido asumirlos y tomar conciencia de la presencia de Dios en cada una de nuestras vidas, en nuestro entorno y en nosotros mismos. Una maravilla. Eso de meditar y contemplar los salmos es una maravilla. Nos está dando una conciencia mayor de la presencia de Dios, de orar en Dios, de escuchar ese diálogo con Él y de dejarnos asumir en su palabra para reconfortarnos, fortalecernos, sostenernos y levantarnos. Aprendimos en las enseñanzas pasadas que los salmos son a la vez oraciones del pueblo, ese pueblo de Dios, el cual nosotros formamos parte, y también son palabra de Dios. Son, por lo tanto, las oraciones que nos ofrece Dios para que podamos alabarle y suplicarle debidamente, con el agregado y el fundamento de que el mismo Jesús, nuestro Señor y Maestro, lo rezó.
los hizo suyos y les dio cumplimiento. Es por eso que la lectio divina con los salmos nos va a ayudar no solo a orar a Dios, sino al hacerlo, a contemplar a Cristo orando y a unirnos a su oración y orar con Él. Esa es la esencia de lo que hemos aprendido hasta hoy para orar los salmos. Orar los salmos por Jesús, con Jesús y en Jesús, uniéndonos a Él como oramos el Padre Nuestro. Yo le repito esto por la importancia que tiene. Quiere decir que esta lectio divina que estamos aprendiendo y nos va a quedar ya como una enseñanza para nuestra oración presente y futura, la lectio divina de los salmos nos ayuda no solo a orarle a Dios, porque es una oración. Recuerda que los salmos son oraciones. ¿Verdad? Así que cuando los proclamamos, proclamamos una oración. Estamos orando, ¿verdad? Y oramos a Dios. Pero en ese orar a Dios, tenemos para orarlo debidamente, debemos contemplar a Cristo orando el salmo. Bendito sea Dios. O sea, vemos a Jesucristo orar el mismo salmo y nos invita a que lo acompañemos y entonces nos unimos a Jesús y desde Jesús y en Jesús elevamos nuestra oración al Padre. Entonces hacemos de que el salmo verdaderamente, ¿verdad?, sea la oración de Cristo en nosotros. Esa es la esencia de lo que estamos aprendiendo, orar los salmos por Jesús, con Jesús y en Jesús, uniéndonos a Él y desde Él orar, así como lo hacemos con el Padre nuestro. Bendito sea Dios. Esta valiosa conciencia que acabo de mencionarles, hermanos, pues nos condujo a descubrir que los salmos se convierten para cada persona en una oración de alabanza, o de súplica o intercesión según las distintas situaciones en que la persona se pueda encontrar. Y eso lo hemos vivido nosotros, ¿verdad? Si queremos darle gloria a Dios y alabanza por todo lo recibido y el amor que nos está manifestando, pues el Salmo nos ayuda a orar esa alabanza. Pero si necesitamos una solicitud de súplica para Él, porque necesitamos su ayuda, ven Jesús, ven mi Dios a salvarme, entonces el Salmo nos va a ayudar a suplicar. O si queremos interceder por otros, por nuestros enfermos, por nuestros amados, por nuestros difuntos, también el Salmo nos va a acompañar según las distintas situaciones en las que podamos nosotros encontrarnos. ¿Y cómo se manifiesta ese salmo en esas circunstancias que nosotros vivimos? Pues es la expresión de la cercanía de nuestro Dios, que se abaja hasta nosotros los hombres, que se hace uno con cada uno de nosotros y restablece su alianza. ¿Cuál es la alianza de Dios? La alianza es su misericordia, ¿verdad? Los he amado desde aún antes de la existencia del mundo, de la creación del mundo. Son míos, son míos. Los amo con locura, con amor eterno e infinito, ¿verdad? Y los he reservado para mí y para que sean santos como yo soy santo. Esa alianza que hace el Señor de salvar a su pueblo, que somos nosotros, ¿verdad? Entonces se hace, se encuentra y la localizamos y nos identificamos con esa alianza en el Salmo. Los salmos son la esperanza de Dios y contienen una sabiduría que construye, hermanos. Esto es importante porque como hemos ido aprendiendo y hoy lo vamos a seguir profundizando, ¿verdad? El salmo nos tiene que llenar de la esperanza de Dios. Pero no solamente de esa esperanza, esa fe expectante, ¿verdad? De esperar y creer que voy a recibir, sino que además apreciar y asumir una sabiduría que construye nuestra alma y nos conduce a la madurez. Una sabiduría que es la sabiduría de Dios escondida y latente allí en esas palabras de Dios. Además, son palabras de consuelo que restauran y recrean, nos recrean de nuevo porque tal vez hemos estado abandonados, faltos de fe, deprimidos, angustiados. Y la luz del Espíritu Santo y el amor de Dios nos va a recrear en ese hombre. Vamos a dejar ese hombre y esa mujer vieja y vamos a asumir esa mujer nueva y ese hombre nuevo en Jesucristo a través de la palabra de Dios expresada en los salmos. Y ahí vamos a ver cómo el Señor nos infunde esa esperanza
esa sabiduría y nos restaura y nos recrea porque comprende nuestra situación humana desde todas sus vertientes, hermanos y hermanas. Y el por qué nos comprende es porque esos salmos, que es palabra de Dios, ha sido transitada, vivida y asumida por el mismo Dios encarnado en Jesucristo. Jesucristo, Dios que se encarna en Jesucristo, ya ha pasado y ha vivido la experiencia que se está compartiendo y comunicando a través del Salmo. Es por eso que cuando oramos el Salmo en Jesús, lo estamos orando como Él lo vivió, como Él lo percibe, como Él lo asumió. Y ahí es donde está la verdadera oración. Ahí es donde el Salmo cumple su misión de ser la oración que fortalece, la oración que construye con sabiduría, la oración que nos llena de la esperanza de Dios, que nos consuela, nos restaura y nos recrea en cualquier situación humana, porque el Dios que nosotros amamos nos comprende porque Él ya ha vivido su experiencia como ser humano en Jesucristo nuestro Señor. Aprendimos también que cuando recitamos o cantamos estas oraciones, que en las misas, ¿verdad? Muchas veces el mismo sacerdote o el coro eleva la oración, el salmo como una oración. Dice que nos sumamos a millones de creyentes que unen su corazón y su alma como nosotros en todo el mundo, incluyendo a los santos y a los ángeles que habitan en el cielo. ¡Qué maravilla! Aprender esto, ¿verdad, hermanos? Eso cambia totalmente nuestro concepto de lo que es un salmo. Ahora ya podemos reconocer que no solo se proclama, sino que se ora y se ora en Cristo Jesús y no estamos solos. Estamos con toda la iglesia orante, con los santos y con los ángeles. Cuando lo oramos así, dice, en nuestra propia persona y unidos a la persona de Cristo, experimentamos de algún modo el reino de Dios ya en nuestra propia vida en Jesucristo nuestro Señor. Hermano y hermana, ¿quieres vivir esa experiencia? Bendito sea, para eso nos reunimos. Hoy vamos a tener de nuevo una experiencia de esta oración con esa lectio divina en Jesús de los Salmos. Nos hemos basado en el libro que nos presenta Fray Julián, ¿verdad? Y él nos explica que hay un diferente sentido que se le atribuye a cada salmo. Ya lo vamos a ir viendo conforme vayamos recorriendo los diferentes salmos. Aunque todos ellos son expresiones de alabanza a Dios Padre y a su Hijo Salvador, nuestro muerto y resucitado. Todos los salmos son expresiones de alabanza a Dios, uno y trino. Eso hay que reconocer. Así que cualquier salmo que nosotros oremos en Jesús es una alabanza a Dios. Y concluimos diciendo que al contemplar el contenido de este libro, y así como lo estamos nosotros meditando y contemplando, nos va a ayudar, hermanos y hermanas, a encontrar el sentido profundo que tienen los salmos y los cánticos, especialmente en la liturgia, con el fin de que nuestra oración se eleve como incienso ante la presencia de Dios. Que nuestra oración se una en una plegaria a la de millones de creyentes en la Iglesia Católica que en distintas partes del mundo y los ángeles y los santos oran al unísono con toda la Iglesia. Vamos entonces a adentrarnos en la oración de los salmos. Es importante y es necesario que reconozcamos que los salmos no solamente nos hablan de diversos elementos de la historia de la salvación, que engloba a la humanidad entera, sino que también hay una historia muy significativa de la que nos hablan los salmos. Y vimos en la enseñanza pasada que se llama el camino espiritual. ¿En qué consiste ese camino espiritual? Es ese proceso de ir madurando interiormente, madurez humana y cristiana y espiritual, ¿verdad? Esa madurez interior que cada persona debe de tener al recorrer a lo largo de su vida. Quiere decir, hermanos, que no solamente oramos a Dios, no solamente contemplamos a Cristo y nos unimos a Él en la oración, no solamente estamos acompañados de los millones de creyentes católicos en el mundo, los santos y los ángeles, sino que también la oración de los salmos debe de conducirnos a una madurez humana y una madurez espiritual cristiana.
Tenemos que tenemos que dar ese fruto después de la oración del Salmo. Tenemos que dar ese fruto después de la oración del Salmo. ¿Escuchaste bien, hermano y hermana? Porque mira, si vamos a orar el Salmo, tú vas a decir, ay, qué lindo el Salmo 23. ¿Verdad? Ay, qué lindo el Salmo 91. Lo oramos, nos reconfortó, ¿verdad? Nos llenó de paz, nos animó, ¿verdad? Pero perdemos de vista que tenemos también que madurar en la fe. Entonces estamos sontos, nos quedamos cortos. Y hoy el Señor no quiere que nos quedemos cortos, quiere que recibamos el paquete completo. Por lo tanto, dice que esa madurez interior que cada persona va recorriendo en su tiempo y en su estado personal, ¿verdad? Hay que irla asumiendo y hay que ir madurando. Te voy a poner un ejemplo, ¿verdad? Si yo digo que estoy viviendo al amparo del Altísimo, ¿verdad? Que estoy habitando al amparo del Altísimo. Y he dicho que resido en la sombra del Omnipotente. Y he dicho que es mi refugio, refugio mío, alcázar mío, Dios mío, en ti confío. Y ese solo versículo que les acabo de proclamar y volver a rezar en Jesucristo debe dejarnos una madurez, esa madurez de la confianza plena en que el Señor es mi refugio, que la confianza plena y ya certera, con la esperanza de que el Señor es mi alcázar, que es ese refugio fortificado, en donde ningún enemigo, ni nada, ni nadie me puede hacer daño. Y entonces asumir eso con la madurez humana, ¿verdad? Asumirla, sabiendo que yo tengo una responsabilidad de creer, confiar y esperar en ese Dios que me está diciendo que si yo estoy ahí habitando, ¿verdad? Al amparo de ese Dios altísimo y omnipotente, yo tengo que madurar y creer de mejor manera. Y así voy a ir a manifestar, no solo como hombre, sino también la madurez cristiana, la madurez espiritual de la fe en ese Dios que es altísimo, que es omnipotente, el cual me acoge, me refugia, ¿verdad? Y me aloja bajo su amparo. Ese es el tipo de madurez que hay que aprender. No solamente recibir la gracia de la confianza plena en que el Señor está a cargo, sino que no solo creer, sino que aprender. ¿Ok? Perfecto. Yo creo que eso ya ha quedado perfectamente claro. En la iglesia, este proceso de maduración es la senda marcada por el Evangelio, pues todo buen cristiano debe seguir fielmente a Cristo. Y así nos encontramos recorriendo junto a Él el camino de la cruz, pues nos pide un radical y muy sufrido cambio interior, renunciando, como diría San Pablo, a nuestro hombre viejo, para así pasar a ser un hombre nuevo. Y esa nueva creación en Jesucristo resucitado, a veces es sufrida, ¿verdad, hermanos y hermanas? Porque tenemos que dejar aquello que todavía nos limita la entrega total y fiel a nuestro Dios que nos ama y ha entregado su vida por cada uno de nosotros. Ese camino de la cruz está representado en ese esfuerzo de salir del pecado, en ese esfuerzo de no caer en la tentación, en ese esfuerzo de la entrega total a nuestro amado, el que dice que no me amó y se entregó por mí, como dijimos en la misión, ¿verdad, hermanos y hermanas? Entonces, pero el Señor nos dice, toma tu cruz. Y tenemos que asumir la cruz de nuestros sufrimientos y entregárselos al Señor, pero en esa plena confianza de esa madurez interior que estamos obteniendo, hermanos. ¿Verdad? Yo le entrego mi cruz, la cruz que tengo, ¿verdad? Pero cuando le clamo, refugio mío, alcázar mío, Dios mío, en ti confío, creo, confío y espero en eso. Y entonces esa cruz se hace liviana, porque ya no la cargo solo yo, la cargo en Jesucristo mi Señor. Perdón. Esa madurez que se obtiene en la lectio divina en Jesús de los Salmos nos tiene que conducir a que nuestro testimonio se manifieste cada vez más el hombre nuevo en Jesucristo nuestro Señor. ¿Cómo se va obteniendo ese proceso? ¿Cómo se va llevando a cabo esa perfección espiritual? Es cuando tú y yo, hermano, nos unimos tan íntimamente a Jesús en esa oración y en la imitación de su vida,
que nos sentimos que actuamos en plena armonía con Él. Y ahí el tema del libro, fíjese, diocidentemente coincidió con nuestra misión de este año, porque dice Pablo, estoy crucificado con Cristo, vivo, pero no soy yo el que vive, es Cristo quien vive en mí. Esta experiencia es llamada la unión mística o matrimonio espiritual, que en este año, hermano, nosotros la estamos viviendo. Nosotros estamos viviendo esa unión mística con Cristo, ese matrimonio espiritual, a través de todas las enseñanzas que el Señor nos ha estado dando y las que va a continuar hasta llegar a la fiesta de Cristo Rey. Pues bien, mucho tiempo atrás los salmistas también vivieron nuestra experiencia, hermano, y se esforzaron en madurar interiormente. Ahora nos corresponde a nosotros. ¿Estás dispuesto? ¿Estás dispuesta? Sí, hermana. Sí, hermano. Vamos a disponernos a alcanzar esa madurez humana, cristiana y espiritual, imitando a nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea Dios. Así que, hermanos y hermanas, después de meditar y contemplar el Salmo 91 y las primeras 3 versículos del Salmo 23, hoy vamos a continuar este recorrido maravilloso que hemos tenido. Por lo tanto, yo los invito a que nada más hagamos un pequeño repaso de la primera contemplación, los versículos del 1 al 3 del Salmo 23. Dice así, Salmo de David. Yahvé es mi pastor, nada me falta. Por prados de fresca hierba me apacienta. Hacia las aguas de reposo me conduce y conforta mi alma. Me guía por senderos de justicia en gracia de su nombre. Bendito sea Dios. Y llegamos a las diferentes conclusiones, hoy solo leo alguna, para que podamos continuar con esta segunda contemplación que es la que nos corresponde para hoy. La consideración de esta primera contemplación, de estos primeros versículos, nos dice, llegamos a la conclusión de que el Señor es descrito como el pastor que cuida de sus ovejas, que somos nosotros. Y simboliza en el pastor ese amor, esa protección y esa guía que tiene para cada uno de nosotros, hermano. Como pastor nos cuida, nos ama, nos protege y nos guía. Como hemos aprendido y madurando, yo creo, confío y en esa palabra de Dios. Yo sé que el Señor es mi pastor y nada me falta. Quiero hacer un poco de énfasis aquí. Ahí no dice nada me faltará. ¿Cómo dice? Nada me falta. ¿Sabe por qué? Porque en el momento que nosotros recordamos y oramos este versículo, se hace presente. Se hace presente. Así que tú puedes decir en cualquier momento, dentro de un minuto, dentro de 2 horas, mañana temprano, dentro de 5 días, dentro de un mes. ¿Verdad? El Señor es mi pastor, nada me falta en ese momento y en ese instante en que estás proclamando esa palabra y orando con Jesús. ¿De acuerdo? Así que no te preocupes por el futuro. Déjale al pasado, al Señor, y vive el presente con esa confianza y en esa madurez. Que Jesús es nuestro pastor, que me cuida como su oveja, me ama, me protege y me guía. Por lo tanto, con el Señor Jesús, mi buen pastor, nada, nada, me falta ya, nada. Bendito sea Dios. Esta imagen refuerza la confianza en Dios como el que cuida y guía en todos los aspectos de nuestra vida. Bien, demos de paso entonces a la segunda contemplación que está a cargo de nuestro hermano Freddy Arias. Bienvenido, Freddy, y adelante. Muchas gracias, hermano Carlos. Este salmo nos ha puesto a reflexionar, nos ha puesto en sintonía con muchas personas, porque es un salmo que al final inclusive une algunas denominaciones que por otro lado hay como doctrinas, pero este salmo al final nos va uniendo.
Muy buenas noches para todos. Gracias por estar sintonizados a través de esta plataforma virtual. Hoy el Señor me ha permitido poder hacer esta segunda contemplación, especialmente en el versículo 4 de este Salmo 23. Y como decíamos en la reunión anterior, vamos a proclamar la palabra de Dios. No es sencillamente leer, sino que es hacer una proclamación. Por lo tanto, lo vamos a decir en una forma pausada, después vamos a meditarla, después vamos a hacer una reflexión sobre este versículo. Versículo 4 del Salmo 23. Aunque pase por valle tenebroso, ningún mal temeré, porque tú vas conmigo, tu vara y tu cayado, ellos me sosiegan. Es una gran proclamación de la palabra que Dios nos hace referencia. Tenemos varias consideraciones. La primera es la siguiente. Incluso en momentos de temor y peligro, la presencia de Dios brinda consuelo y seguridad. La vara y el cayado representan la disciplina y la protección de Dios, indicando que Él siempre está presente en nuestras dificultades. Entonces, esta consideración es importante para poder nosotros ir comprendiéndolo. Es más aún, vamos a dar una síntesis inicial sobre este salmo. Ya dice, aunque pase por valle tenebroso, ningún mal temeré. Entonces, este versículo expresa la confianza en Dios durante cualquier momento difícil, por grande que sea. David, que era como el pastor, simboliza a Dios como un guía y como un protector y nos da esa compañía como él le daba a su rebaño. Aunque andemos en difíciles momentos y en oscuridades, esta metáfora del valle de la sombra de muerte representa situaciones de angustia, pero la afirmación de Dios será presente, ofreciendo seguridad y fortaleza. Este salmo, hermanos, es un recordatorio poderoso de que, aunque enfrentemos adversidades, nuestro Señor siempre estará con nosotros. Refirámonos al contexto de este versículo 4 del Salmo 23, el cual es atribuido al rey David, pues ustedes recuerdan que fue un pastor antes de convertirse en el monarca de Israel. Entonces, este salmo nos sitúa en un contexto de una vida pastoral, donde David utiliza su experiencia como pastor para describir esa relación entre Dios y su pueblo. En el tiempo de David, los valles eran unos lugares peligrosos donde los pastores tenían que ser especialmente cuidadosos debido a la presencia de animales salvajes y posibles amenazas para su rebaño. Entonces vamos enfocándonos a la explicación de este versículo. Habla de la experiencia humana de transitar
por momentos de oscuridad y peligros, que están simbolizados, como dice el texto, por el valle de sombra y muerte. Esta metáfora representa situaciones de angustias, sufrimientos y temores que todos nosotros, como usted, como yo, como los que nos están sintonizando y nos van a ver más adelante, enfrentamos en algún momento de nuestras vidas. Sin embargo, la segunda parte del versículo, hermanos, es donde ofrece una poderosa afirmación de fe. No temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Aquí el salmista expresa su confianza en la presencia constante de Dios, lo que brinda un consuelo y una seguridad en esos momentos difíciles y oscuros. Esa mención específica que hace de la vara y tu cayado se refieren a las herramientas que utilizaban los pastores en esa época para guiar y proteger a sus ovejas. La vara es un instrumento para defenderse de los depredadores, mientras que el cayado ayuda a guiar a las ovejas y mantenerlas en el camino correcto. Esta imagen, hermanos, refuerza la idea de que Dios, como nuestro pastor, nos protege y nos guía en cada paso en nuestro camino, infundiéndonos un aliento y una confianza. Vamos profundizando, hermanos. Vamos ahora a hacer esa reflexión de este versículo, el cual nos invita a nosotros a meditar sobre nuestras propias vidas y las sombras que a menudo encontramos en nuestro camino. La vida está llena de incertidumbres y hay momentos muy difíciles que nos pueden conducir al miedo y a la ansiedad. Sin embargo, este versículo nos recuerda que no estamos solos. La presencia de Dios es un refugio en tiempo de crisis y su protección nos permite enfrentar cualquier adversidad sin ningún temor. Esa promesa que dice ese versículo, tú estarás o estás conmigo, ofrece una inmensa paz y una gran esperanza. Nos anima a tener fe en que incluso cuando enfrentamos valles oscuros, hay un propósito divino en cada experiencia, que es confiar en la guía de Dios como un pastor. Él puede transformar nuestra experiencia y a confiar en esa guía que Dios nos da. Él nos puede transformar en una nueva perspectiva que nos permite ver los desafíos como unas oportunidades para crecer y fortalecer nuestra fe. No es decir, hermanos, ¿por qué me está sucediendo esto? Sino, ¿para qué? Porque Dios tiene un propósito bien claro para nosotros. Así es, hermanos. Podemos ir concluyendo en este versículo 4 que es un poderoso recordatorio de la presencia constante de Dios en nuestras vidas. Nos invita a dejar de un lado ese miedo, ese temor y a confiar en la guía y en la protección de Dios. En tiempos de dificultad, recordemos que el buen pastor está siempre a nuestro lado, infundiéndonos ese aliento y dándonos la fuerza necesaria para continuar en nuestro camino.
Es una bendición, hermanos, el poder tener uno esta oportunidad de poder participar al menos con un versículo para poder hacer esta prédica que al final el que más aprende es uno. Así que, hermano Carlos, yo estoy pero agradecido con Dios el haberme dado esta oportunidad y te dejo pues en el uso de la palabra para que continúes haciendo estas interrelaciones y participaciones con los demás hermanos. Muchas gracias. Gracias, gracias Freddy. Ya está Gunther con nosotros. Antes de continuar con la siguiente contemplación, porque lo importante de lo que estamos viviendo es que aprendamos, aprendamos a hacerlo. ¿Verdad? O sea, lo estamos haciendo juntos, pero también lo estamos aprendiendo. Hoy nos hemos detenido, como bien mencionó Freddy, en esta segunda contemplación en el versículo número 4. Es un versículo donde Dios se manifiesta siempre como pastor, pero brindando un consuelo y una seguridad específica, específica. Entonces me gustaría, fíjense, pues vamos a hacer este ejercicio entre los tres. Yo he estado recibiendo mucha gracia de Dios a través de los salmos, de estos que estamos estudiando, el del 91 y ahora el 23, porque he tenido que superar obstáculos y sufrimientos personales y familiares a los que uno se enfrenta a diario, ¿verdad? Pero que a veces lo conducen a uno a un estado de angustia, a un estado como de inquietud, que uno no está en paz, está como que no, uno quisiera tener el control, pues, ¿verdad? De todo lo que está sucediendo y solucionarlo, incluso en la oración se manifiesta, ¿verdad? Señor, ¿por qué no me respondes? Pues, ¿verdad? O sea, ¿qué pasa, pues? Aquí estoy esperando y en lugar de recibir una respuesta, pues más se agravó la cosa, pues, ¿verdad? Entonces, yo no, santo Dios, ¿qué hago yo ahora? Eh, pues hay que seguir confiando, ¿ah? Mi pregunta es esta, para que ustedes en su ser interior, ustedes que también han estado viviendo experiencias diferentes, me digan y le digamos a los hermanos de qué manera este versículo 4 nos ha ayudado o nos ayuda ahorita a que ya no tengamos miedo de nada ni de nadie. ¿Cuál es el punto de los versículos o la palabra, que todo es palabra de Dios, que hace un clic en nosotros? Yo les comparto, ¿verdad? En el Salmo 91, eso que les mencioné yo ahorita como un ejemplo, yo ya lo asumí en mi oración, pues. Lo asumí en mi oración en todo momento. O sea, como nosotros ya aprendimos a que permanentemente vivimos en oración y que Cristo vive en nosotros, pues yo oro con Cristo ese salmo en todo momento, ¿verdad? Y ahí estoy al amparo del Altísimo. Y, ¿verdad? Y estoy refugiado ahí bajo la sombra del Omnipotente. ¿Verdad? Y lo repito. Y después digo, ¿verdad? Esa expresión que a mí me ha ayudado, el refugio mío. O sea, en esas circunstancias en las que me he sentido perdido en esta semana, ¿verdad? Le he dicho, refugio mío, tú eres mi refugio, Padre. Tú eres mi refugio, Jesús. ¿Verdad? Tú eres mi alcázar, esa torre fortificada. Tú eres, Señor. En estos momentos que estoy sufriendo, que no veo claro, que no se está manifestando lo que yo pienso y quiero que se haga, que no le veo solución a mi problema, que ya no sé qué hacer. Tú eres mi refugio, tú eres mi refugio, mi alcázar, mi Dios. Esa expresión de mi Dios me ha ayudado enormemente, porque no es solamente reconocer que es mi refugio y mi torre fortificada, mi alcázar, sino que es mi Dios. O sea, es una oración a Dios. Y yo me sentí como Jesús se sintió en Getsemaní, diciendo, mi Padre, Padre, que no se haga lo... Pero cuando dijo, Padre, que no se haga mi voluntad, primero dijo, Padre, mi Dios, mi Dios. A mí me ha fortalecido enormemente. Para mí, ese mi Dios, ¿verdad? Y seguido después, confío en ti.
recibí la paz que yo necesitaba recibir y en esa estoy viviendo hasta este momento. Eso fue lo que yo recibí de ese versículo. Ustedes, díganme ustedes, ¿qué podemos recibir de este versículo número 4? ¿Verdad? Y voy a darle la palabra a Gunther porque me gustaría saber, léelo Gunther, léelo para ti y di en las circunstancias que has estado viviendo, ¿cuál es la frase o cuál es el momento o si es todo el versículo el que te está fortaleciendo y te hace sentir lo que el salmista está comunicando, ¿verdad? ¿Y Pues sí, Carlitos, mira, cómo? fíjate que, ¿Cómo lo ves? mira, realmente, bueno, para mí este salmo, al igual que el 91, pues es impresionante, es una pues bendición tenerlo presente todos los días y en toda circunstancia, pero especialmente en este versículo 4, fíjate que yo como una experiencia de vida, yo tuve un accidente hace muchos años y pasé una circunstancia bastante complicada a nivel jurídico. De hecho, estuve detenido. Y esto, precisamente este versículo, fue el que mi papá, cuando estaba en vida, me lo dijo. Fíjate, me dice, mira, tranquilo, esto vas a pasar por un valle tenebroso, pero no tengas ningún mal porque Dios está contigo. ¿Verdad? Entonces, eso me impactó, me grabó la vida y afortunadamente pues pudimos dilucidar las circunstancias, todo salió bien, pero en ese momento yo no lo entendía. Y luego de ello, yo he pasado otra serie de circunstancias pues bastante complicadas, ¿verdad? Y precisamente este versículo es el que me ha fortalecido, el que me ha llenado de fe, de esperanza y por sobre todo saber que como lo mencionamos anteriormente, Jesús nunca nos abandona, ¿verdad? Entonces tenemos que confiar plenamente en Jesús para que seamos esa nueva perspectiva que Él quiere de nosotros, ¿verdad? Entonces, eso es lo que a mí me llama la atención porque no voy a tener ningún mal. Fíjate, Carlitos, que yo le digo a Pati en algunas ocasiones, le digo, mira, fíjate que mi esposa, ¿verdad? Yo le digo, mira, fíjate que tal le canta algo, y ella me dice, no, pues sí, mira, digamos, si Dios está con nosotros, ¿quién podrá estar contra nosotros? Es nuestro mejor guardián, nuestro mejor guardaespaldas, nuestro mejor compañero. Entonces no tenemos que tener ningún mal, ¿verdad? Y ella se mantuvo muy fortalecida con la operación pues que se le acaba de hacer a su papá y fortalecida en la fe, en oración. Realmente me dio un ejemplo de fe, ¿verdad? Obvio, como ser humano, pues también se desespera uno, ¿verdad? Y ciertas cosas, pero a veces sabía yo y estaba confiado que a pesar de que yo tenía un poquito de temor, Dios nunca nos abandonó, ¿verdad? Y pues ese sosiego que necesitamos solo Dios nos lo da. Esto lo mucho lo he comparado con aquella paz que sobrepasa todo entendimiento, ¿verdad? Que solo Jesús nos la puede dar. Y precisamente es el abandono en la confianza, en el saber no por qué, sino para qué, ¿verdad? Entonces, hay cruces que tenemos nosotros, pero que si nosotros las sabemos abrazar, no tenemos por qué tener ningún mal, ¿verdad? Porque aunque estemos en ese valle tenebroso, que hayan problemas, aunque hayan vicisitudes, escaseces, a veces circunstancias que no entendemos, pero si nosotros la ponemos en nombre de nuestro, tampoco es una varita mágica, ojo, ¿verdad? Y lo decía también en la homilía del día domingo, ¿verdad? Se hablaba de eso, ¿verdad? Que no, una ejaculatoria, una oración, pero el orar no es solamente una varita mágica, ¿verdad? Que uno, no, el orar es una actitud, es tomar su cruz y saber esperar, es poner todo en la voluntad del Padre, que eso es lo más difícil porque uno quiere hacer su propia voluntad, ¿verdad? Y por eso es que uno teme los males, porque uno sabe que, digamos, puede pasar por un valle tenebroso, pero que si uno no está acompañado en la mano de Jesús, puede que esas circunstancias no nos vayan a ser tan positivas. Un detalle muy interesante también en una ocasión el padre dijo, miren, este año nuevo les deseo lo mejor, pero les digo de una vez que no es que no vayan a haber problemas, sino que yo les deseo que Jesús, que Dios nuestro Padre Celestial les acompañen en esos valles tenebrosos.
porque si estamos a la mano de Él, no tenemos por qué tener ningún temor. Y eso es lo que precisamente le llama la atención a uno, que se va concatenando este versículo, imagínate, tan pequeño que pudiéramos hablar y concatenarlo con muchos otros versículos de la Biblia y poder así hacer una obra maestra, digamos, ¿verdad? De solo este versículo, porque tenemos que tener nuestra confianza puesta en el Señor y tenemos que definitivamente dejarnos amar por Él. Pero ese dejarnos amar por Él no significa yo quiero hacer lo que yo quiero, a la forma que yo quiero y con las cosas que yo quiero y las cosas que a veces no me gustan, ¿verdad? Sino que tenemos que tener ese pequeño esfuerzo también para que podamos pensar que nada nos falta, ¿verdad? Eso es lo que yo considero que me ha llamado la atención de este versículo cuarto y por supuesto que cuando uno no teme el mal es porque también uno ya ha madurado en la oración. Y eso es algo muy importante también que nos hemos también reflexionado en momentos anteriores cuando tú interveniste y creo que es también importante poderlo enlazar para poder pues entender y aplicar este versículo para todas nuestras oraciones. Así es. Mira, gracias por esos testimonios. Esa pena que uno vive, digamos, en una situación legal, penal, Dios santo Dios, ¿verdad? O civil. Qué horrible, qué horrible. Son, digamos, emociones y sentimientos encontrados, pensamientos y vergüenza o duda, incertidumbre, que son precisamente esos momentos de los cuales el salmista nos está comunicando con el valle tenebroso. Es un valle tenebroso, da miedo, ¿verdad? Y eso, precisamente eso, gracias, Gunther, gracias, porque mira, el Espíritu Santo te está guiando, porque la enseñanza dice que nosotros tenemos que asumir este salmo en Jesús. Tú lo has hecho perfectamente, ¿verdad? Con lo que dijo el sacerdote, ¿verdad? Pero si Jesús está ahí con lo que te dijo tu papá, no te va a pasar nada. Ahí está Dios contigo, ¿verdad? Esa es precisamente la enseñanza que estamos aprendiendo para que las personas que nos están escuchando puedan asumir cualquier versículo de cualquier salmo, hacer lo suyo, vivirlo, pero saber que lo está viviendo con Jesús. Hermano, nada de esto que estamos proclamando y orando, ¿verdad? Tiene sentido si no lo hacemos desde Jesús. No tiene sentido. Lo tenemos que hacer desde Jesús porque Jesús está con nosotros, ¿verdad? Entonces, cuando estamos nosotros y nosotros estamos en Jesús y en Jesús estamos orando el salmo, ya no podemos decirlo. David es una prefigura de Jesús, ¿verdad? Lo que nos explicó Freddy está bien, históricamente fue David el medio, ¿verdad? Pero ¿a quién estaba prefigurando? A Jesús, Jesús el buen pastor, no a David, ¿verdad? David fue el medio, Jesús es el buen pastor. Y Jesús, a ver, leamos, proclamemos otra vez ese versículo, dice, aunque pase por valle tenebroso, ningún mal temeré, porque tú vas conmigo. Muy bien. Jesús vivió esa experiencia, hermanos. Vivió esa experiencia como ser humano, vivió esa experiencia Jesús como Jesús de Nazaret, la vivió, la vivió. El valle tenebroso, el miedo a morir, el miedo a fracasar en la misión, el miedo en Getsemaní, por ejemplo, ¿verdad? El miedo de perder la vida. O sea, ese valle tenebroso, ya lo vivió Jesús. Entonces, cuando nos unimos, como bien dijiste, Gunther, con Jesús, por eso es que tenemos la confianza. Por eso es que podemos recibir esa promesa que nos dijo Freddy, ¿verdad? Ningún mal temeré, porque tú vas conmigo, tú estás conmigo. Lo dijo Jesús y ahora nosotros en Jesús lo decimos. Tú estás conmigo, Jesús. Y ahí viene la parte ya de la madurez, ¿verdad? Ahí tengo yo que aprender, como lo que mencionó Gunther ahorita. Si ya ha tenido experiencias Gunther con esto, con los salmos, ¿verdad? Y especialmente con este versículo, Gunther, hoy el Señor te está diciendo, agárrate de este, ¿verdad? Agárrate de este versículo, ¿verdad? Haz lo tuyo, porque yo ya me he manifestado en ti y en tu vida a través de este versículo, de este salmo. Y ahí es donde Gunther va a asumir ese salmo. Y así puede ir ya conforme vayamos avanzando, van a haber hermanos que van a ver versículos de otros salmos que también los vamos a asumir, ¿verdad? Para nuestro beneficio espiritual
y especialmente para nuestra madurez en ese camino espiritual al que el Señor nos está llevando, porque, Gunther, lo que dijiste, tenemos que aprender a abandonarnos en la divina providencia de Dios y aceptar la voluntad de Dios. Eso es lo que estamos aprendiendo. Lo tenemos que aprender a través de los santos, como lo aprendió Jesús al orarlos. ¿Verdad? Entonces, no es solamente, como decía Freddy, rezar, ahorita, digamos, estudiar el Salmo, escuchar lo que significa. No, no, no es solo eso. No, no es suficiente. Es esa experiencia que Gunther nos acaba de contar. Cada uno de nosotros tiene que tener una experiencia con este versículo. Así que después de la lección que nos dio Freddy, ahora le pregunto a Freddy, ¿cuál es tu experiencia personal con ese versículo? ¿Cuál es tu experiencia personal, Freddy? Adelante. Muchas gracias, hermanos. La experiencia específica que he tenido es que después de todas las adversidades que yo había pasado en mi vida y me empecé a reunir en la iglesia y mi guía espiritual, a quien recuerdo con mucho aprecio, mi mentor, el padre Florentino González Cabal, me decía, no tengas miedo porque aparentemente la gente cree que con los salmos es ponerse como un cinturón de castidad, como una amarrarse a lo que pueda uno tener afuera en el mundo. Pero este versículo, me decía él, Dios te va guiando porque así como está la noche, viene la luz del día. Nunca se me olvida. Y es un proceso tan natural, Freddy me decía, que ahorita tú ves toda oscuridad. No entendés, por ejemplo, que tu familia esté por un lado, que tú por este otro lado, y estás pasando problemas personales, pero es un proceso natural. La noche tiene que pasar sus 12 horas, pero allá viene el alba, viene que esa lucecita, como dice, ese túnel, esa luz. Entonces ahí es donde viene el pastor y te va a guiar en este momento difícil que estás atravesando. Entonces fue muy didáctico en su forma de decir, sencillo, me dice, como la noche viene la luz del día. Entonces, no hay que temer. Y si te agarras de la mano de Dios en la oscuridad, solo recordá aquellos momentos cuando nuestros papás a veces nos llevaban y que se iba la luz en la casa, se iba la luz en el barrio, pero con solo que vos fueras agarrado de la mano de tu papá, ese es el mismo Jesús que te va guiando, es el pastor que te va guiando. Entonces, en ese momento yo comprendí tanto y dije, este salmo va a ser como esa fortaleza que me va a llevar a poder tener esa confianza en Dios. Entonces, ya me sacó en una oportunidad, este salmo fue muy, como decimos, esperanzador. Tuve la confianza y gracias a Dios estamos por acá. Gracias, hermano. Amén, hermano Freddy. Hermano y hermana que estás escuchando esta enseñanza, hoy el Señor te dice que aunque pases en este momento por valle tenebroso, aunque sientas desconsuelo o desesperanza, tengas temor de morir, no sanen tus heridas o tus enfermedades, aunque tu corazón esté herido el día de hoy, tal vez por la pérdida de un ser querido, por un accidente, por la pérdida económica, no tienes trabajo como nuestros hermanos de las redes sociales. Aunque sientas que todo el mundo te abandona, ahí me escribió un hermano diciendo que lo maltratan, lo han discriminado. Y ahora que no tiene trabajo, lo discriminan también en la familia, porque no puede cumplir sus responsabilidades. Y me escribía, pero es que no es mi culpa, son las circunstancias. Hermano Carlos, a través de estas enseñanzas, este hermano hoy le digo,
lo que Jesús le está diciendo, y únete a Jesús como yo me uno a Jesús en este momento y nosotros los hermanos, aunque pase por valle tenebroso, voy con Jesús. Ningún mal temeré, hermano y hermana, no te preocupes. Ya escuchaste estos testimonios de hombres católicos como nosotros, pecadores que hemos pasado sufrimiento y estamos superando nuestras pruebas en esa confianza de la palabra de Dios. Por eso es que el Salmo es palabra de Dios. Hay que creerle a Dios. Y hoy Jesús nos dice, aunque pases por valle tenebroso, hermano y hermana, no temas ningún mal. No tengas miedo de nada ni de nadie, porque yo estoy contigo, dice Jesús. Mi vara y mi callado que te guía y te protege. Ellos te van a sosegar y te van a dar la paz que supera todo entendimiento. Recibe, hermano y hermana, esa paz por ese ser querido que ha partido, por esa enfermedad, por ese hospital en el que has vivido y has salido, por ese hospital en el que estás o la cárcel, ahí donde estás todavía penando, en cualquier circunstancia de tu vida, hermano y hermana. Hoy asume este versículo, es tuyo. El Señor Jesús te lo está regalando, te lo está dando como un don. Es la oración que quiere que ores, ¿verdad? Y hoy te dice para que ores con Él. Aunque pase yo por valle tenebroso, ningún mal temeré, porque Jesús está conmigo. Su vara y su callado me sosiegan y me dan la paz que supera todo entendimiento. Y hermano, en este momento, hermana, cierra tus ojos y recibe la paz de Jesús. Recibe la paz de Jesús porque el Señor te está sacando de ese valle tenebroso y ya te ha dicho que la noche termina y viene la luz del nuevo día con la solución que Dios ha elegido para ti, que es mejor que la que tú has pensado que es mejor. Gracias, Señor. Ahora sí estamos, hermano. Esas son Gracias, las Señor. enseñanzas de la comunidad de hombres católicos San José. No es teoría, hermanos. No es solo lectura. Es vivencia personal en el Espíritu Santo. Vamos entonces a invitar para la tercera contemplación a nuestro hermano Gunther. ¿Estás listo, hermano Gunther? Adelante. Gracias, Carlitos. Buenas noches, buenos días. En cuanto nos miren todos, pues les mandamos un caluroso saludo. Aquí, pues, gozándonos en el Señor, ¿verdad? En estar compartiendo estas vivencias y, pues, explorando de manera religiosa estos salmos tan bellos y estos versículos que nos dan mucho, que nos enseñan a ver las cosas como Dios quiere que las veamos, que es un Dios activo, que no es un Dios pasivo, ¿verdad? Que es un Dios que está con nosotros y que pelea las luchas con nosotros. No es aquel Dios que está lejano y que nos va a escuchar saber cuándo. No, no, no. A veces también entendemos que también el tiempo de Dios es perfecto de alguna forma y tenemos que entenderlo. Tenemos que analizar esa parte que dice, hágase tu voluntad. Es bien difícil, es muy difícil, porque uno quiere hacer su propia voluntad, ¿verdad? Yo quiero esto, yo quiero esto, o como yo quiero que salgan las cosas y Dios tal vez no nos la da. Hay algo muy lindo que lo he visto un par de veces, una vez lo vi en inglés, otra en español, que tiene que ver con lo que vamos a ver ahorita, pero es importante que tengamos en cuenta que a veces Dios no es que no nos dice no, o nos dice no porque ya tenemos algo más importante, pero para esta tercera contemplación vamos a ver el artículo, el versículo 5 y lo vamos a ir leyendo poco a poco porque tiene mucha enseñanza. Y esta enseñanza pues es la verdadera fuente de toda nuestra comunidad, ¿verdad? Y empieza diciendo, tú preparas ante mí una mesa frente a mis adversarios. Imagínense qué profundo, ¿verdad? Que a veces uno dice, líbrame de todo mal en el Padre Nuestro, ¿verdad? Líbranos de todo mal. ¿Y cómo es que miran o visualizamos esta circunstancia? ¿Cómo es que yo puedo estar frente a un adversario comiendo tranquilamente que Jesús me esté preparando? ¿Eso qué significa? No significa que voy a sentarme a comer enfrente de todos los que me están insultando, no, sino que lo que está diciéndonos aquí el versículo a través de lo que Dios nos está transmitiendo en esta invocación que se hizo al inicio del Espíritu Santo, tan importante, es precisamente que no tenemos que estar preocupados
por lo que piensen nuestros adversarios, nuestras enemistades, las personas fuera de nosotros, los que nos están deseando el mal, los que no nos dejan un trabajo, los que nos quitan el trabajo, los que nos quitan nuestra paz cuando estamos nosotros ante una circunstancia en donde uno tiene la necesidad y no llega a esa provisión, ¿verdad? Entonces, nos transmite Dios esa mesa ante unos adversarios porque lo que Él quiere es el entendimiento de que tenemos que tener esa perfecta armonía con Él y sobre todo tener esa paciencia, esa ciencia que es la paz, ¿verdad? Porque por eso se llama paciencia. Y entender que a pesar de cualquier circunstancia, como lo hemos visto anteriormente, lo que Dios promete, Dios lo cumple. Y fíjese que luego sigue el versículo, dice, unges con óleo mi cabeza. Yo decía, pero ¿qué tiene que ver? ¿Qué significa esto? ¿Verdad? Pero como estamos hablando de una circunstancia de un pastor, aquí nuestro Jesús es nuestro buen pastor que guía a sus ovejas, resulta ser que las ovejas inquietamente a veces se entrelazan, digamos, o llegan a meter sus cabezas en unos alambres y esos alambres lamentablemente como tienen púas, eh, ellos mismos se hacen daño al querer salir. ¿Qué es lo que uno a veces hace, verdad? Por no seguir las instrucciones, no seguir la guía divina del Señor, a veces uno se mete en problemas por la misma terquedad de uno y va a parar a un lugar en donde uno está enredado en las circunstancias. Y en esas circunstancias, ¿qué pasa? Los pobres animalitos se desesperan porque las heridas que se les causan en la cabeza se llegan a los insectos, se las van como, les van, digamos, carcomiendo esas heridas y ha de ser muy doloroso, desesperante, incómodo, que así como es de doloroso, desesperante, incómodo, todas las circunstancias de nuestra vida. Pero ¿qué hace ese buen pastor? Él agarra la cabecita del animalito, de la oveja, y le unge ese óleo. ¿Para qué? Para alejar primero a los insectos. Y entonces todo mal pensamiento, toda circunstancia negativa, todo mal entendimiento que tenemos de la palabra de Dios, con ese óleo que Él nos unge, se va yendo. Pero más allá, ese óleo ayuda a que ese mismo animal se vaya desenredando de esa serie de circunstancias en las cuales ha estado y que parece desesperadamente no poder salir. Y precisamente es lo que lo ayuda, ¿verdad? A salir de las circunstancias. Pero ¿quién está encima de eso? El buen pastor. ¿Quién es el que le unge ese óleo? El buen pastor. ¿Quién es el que entonces nos retira de nuestro pensamiento la incomodidad, eh, la desesperación, el dolor, tanto físico como mental, como espiritual, como en el corazón? ¿Y cómo lo hace? A través de algo que él no mágicamente quita los alambres y quita la incomodidad, sino que unge el óleo para que ese óleo entre en mí y mi persona, mi entendimiento, ya alejados esos pensamientos, sentimientos, eh, egoísmos, dolores, seamos nosotros mismos que salgamos de esa circunstancia porque hemos confiado plenamente en la buena mano de nuestro Señor Jesucristo. Y fíjense que rebosante está mi copa. ¿Qué significa esto? Que jamás, fíjense que si nosotros nos ponemos a verificar y darle gracias a Dios por todo lo que tenemos, nos vamos a dar cuenta que tenemos rebosante la copa. Porque muchas veces nosotros, fíjense, hoy tenemos visión, tenemos cómo comunicarnos, tenemos salud, que es lo más importante. Hoy comimos, hoy tenemos un techo, tenemos cómo vestirnos, tenemos una familia. Entonces, no somos más benditos de lo que realmente necesitamos y nos merecemos. Entonces, rebosante está nuestra copa de esas bendiciones que Dios nos da. Y creo que es lo más importante, precisamente agradecerle a Dios ese rebosante, la copa rebosante que nos da, porque
Es el agradecimiento, es lo más precioso que tenemos que hacer. Aunque estemos con problemas, démosle gracias a Dios, que Él, en su infinita misericordia, nos va a decir para qué, no por qué. Y recordemos también, concatenado el versículo, perdón, el Salmo 91, ese Salmo 91, recordemos que tiene 19 promesas que siempre han sido cumplidas por Jesús, por Dios. Entonces, podemos concatenar estos salmos preciosos, profundos y sobre todo de mucha enseñanza. Y fíjese que cabalmente lo que hablábamos ya, que también lo vamos a encontrar en un Salmo 68 y versículo 19, y en Mateo capítulo 5 versículos 11 y 12, que esa mesa preparada ante los enemigos significa esa bendición que Dios nos da en medio de la adversidad. Ya lo habíamos tocado, ya lo habíamos reflexionado. Esa bendición que en medio de la adversidad está, a pesar de que estemos como estemos, siempre tenemos que darle gracias a Dios, porque hay muchas personas que están en una circunstancia muy deplorable, mucho peor que nosotros. Sinceramente, debemos de quitarnos ese egoísmo. Yo he tenido la experiencia en estos últimos días de compartir con personas que tienen una situación circunstancial de probablemente, mucho peor que la que podemos nosotros tener o pasar en nuestra vida. No eh, en la vida diaria de ellos no hemos pasado nunca por eso. Entonces, esa bendición es que la mesa está preparada ante los enemigos, es que simboliza esa bendición de Dios en medio de la adversidad. Y entonces, esto nos reitera lo que habíamos platicado anteriormente, que a pesar de vivir tiempos difíciles, Dios siempre nos sostiene y nos honra, que era lo que anteriormente también mencionábamos, nos sostiene y nos honra, y que dice, no hay que pensar que nada me falta. Tenemos que confiar y esperar en Jesucristo, y debemos de confiar para esa nueva perspectiva, ¿verdad? Tomando nuestra cruz y confiando plenamente en que el Señor es nuestro refugio, nuestra vida y por supuesto el que unge el óleo en nuestra cabeza. Qué precioso, Gunther. Mira, una pregunta para que nos ayudes a reflexionar, porque en ese versículo de tú preparas ante mí una mesa frente a mis adversarios, el que prepara la mesa es el Señor, ¿verdad? Entonces me imagino a Jesús. ¿Dónde Jesús preparó una mesa? ¿Verdad? ¿Cuál es la mesa que prepara Jesús frente a nuestros adversarios? ¿Verdad? ¿Será la Eucaristía? ¿Será la mesa donde se conmemoramos y actualizamos y hacemos presente el sacrificio de Jesús, donde Él en la cruz dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen? ¿Será? ¿Verdad que podemos relacionarlo ahí a la mesa de la Eucaristía? Porque como también tenemos que madurar para aprender en el Salmo y no solamente asumir que el Señor nos va a defender de nuestros enemigos y que Él precisamente nos bendice en medio de la adversidad y de nuestros enemigos, vamos a pasar eh, sin mayor daño porque el Señor está con nosotros, porque el pastor nos está cuidando de esos ataques, de esas fieras feroces que nos comprometen. También tenemos que madurar en esa parte del versículo, hermanos y hermanas, en el perdón a los enemigos. ¿Verdad? Ya bien lo decía Gunther, yo no voy a sentar ahí con los enemigos a comer, ¿verdad? Pero mira, el Señor nos invita a que podamos en Él superar a esos enemigos, pero también amar a esos enemigos, ¿ah? Y perdonarlos como Él perdonó a aquellos que le quitaron la vida. Entonces ahí viene la madurez de lo que tenemos que aprender en este versículo, ¿verdad? El recibir esa certeza de que Dios está por mí, aunque los enemigos estén ahí, y que va a servirme la mesa, dice, delante de los enemigos, que es la Eucaristía, para que yo me llene de Dios y en Él me deposite y ahí confíe, ¿verdad? Pero también ahí en la misma Eucaristía yo sea capaz de perdonar a esas personas. Yo les cuento ahorita mi experiencia con ese versículo. Dentro de los problemas que he tenido que superar, hay problemas en los cuales hay personas que me han hecho daño, ¿verdad? De diferentes maneras.
Unas por envidia, otras por maldad, otras por falsas creencias, otras por diferentes causas. Incluso hasta por estar en contra de verme que estoy bien, ahora estoy bien, ¿verdad? O sea, cosas así, ¿verdad? Y mi oración, me costaba a mí en mi oración, cómo manejar eso, ¿verdad? Y cuando yo escuchaba todo eso de que amen a sus enemigos y perdónenlos y perdonan nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden, eso a mí me ocasionaba un conflicto interior, ¿verdad? Hasta que poco a poco he ido madurando humanamente, ¿verdad? Y espiritualmente, y dije, yo tengo que hacerme cargo. La madurez humana consiste en que yo me hago responsable de mi propia vida y también de mis propios pensamientos y actos y hechos. Esa es la madurez humana. Y yo me hago responsable. Y también conlleva que yo tome la iniciativa para tomar una acción, ¿verdad? Que mejore ese estado. Entonces, la madurez humana nos ayuda a que nos hagamos responsables de nuestra vida y ante el Evangelio, como nos ha dicho el fray a través de su libro, que todo es en función del Evangelio para imitar a Cristo. Yo tengo que imitar a Cristo en esa área. Entonces, este momento aquí de este versículo, tú preparas ante mí una mesa frente a mis adversarios, ¿verdad? Para mí significa que el Señor me ha invitado a la Eucaristía, a vivir con Él porque Él me protege. De eso que tengo yo estar totalmente seguro, ¿verdad? Ya Gunther nos dijo que simboliza la bendición de Dios en medio de la adversidad. Es ahí en la Eucaristía. Yo tengo que ir a la Eucaristía, ¿verdad? Porque ahí siento yo que este versículo se está haciendo vida. Es la bendición de Dios para mí, ¿verdad? Que se hace presente conmigo en medio de mi adversidad y me está diciendo, ven y comulga conmigo, yo conmigo no tengas miedo de nada ni de nadie. Yo soy tu buen pastor, nada te falta. Entonces yo asumo eso en la Eucaristía y Él sirve la mesa, dice, pero en esa mesa hay perdón. Y entonces tengo que perdonar a aquellos que me han ofendido, hermanos y hermanas, y ahí es donde yo he aprendido a antes oraba, no le pedía el mal de las personas, ¿verdad? Pero decirle, que no lo quiero ni ver. Y yo no, ¿cómo voy a pedir por ese? ¿Verdad? Por esas personas. ¿Verdad? Pero aprendí, como Jesús, decir, bueno, Señor, te entrego a estas personas en esta mesa servida, a esos mis enemigos, gratuitos o que tengan razón conmigo. Yo te los entrego, Señor, condúcelos a donde hagan el bien y apártalos de mí para que ya no me hagan el mal. Y esa es la oración que yo aprendí a través de este versículo, de reconocer que el Señor me sirve la mesa en la Eucaristía frente a todos mis adversarios para que yo me comporte como Él, ¿verdad? Para que yo no tenga por qué convertir eso en una maldad a otro, ni desearle el mal a otro, ni a mi enemigo, sino pedir que lo aparte de mi camino y que lo conduzca a donde haga el bien. Y ahí le estoy dando la bendición en el nombre de Jesús. Esa es mi experiencia, hermanos. A ver si Freddy compartes la tuya. Sí, hermanos, me hace recordar una homilía de un sacerdote en donde él nos hacía la referencia, pues cómo poderlo comprender. Entonces dice, tú preparas ante mí una mesa frente a mis adversarios. Entonces, ¿qué quiere decir? Como la expresión nos da una figura, nos hace contemplar en ese momento. Pero ¿qué es lo que nos está diciendo? Es que tenemos un montón de personas, como el caso que tú mencionas, hermano Carlos, pero ¿qué es lo que hace? El Señor te llama delante de todos tus adversarios, fuera lo que fuera, grandes, pequeños, y Él te exalta, dice, te pone enfrente de ellos y nada menos que el Padre, en este caso Dios, a través de Jesucristo, que es el envío
está sirviendo. Y le dice a los enemigos, espérate, espérate, que Él está conmigo. Yo estoy con Él. Ustedes tienen que esperar, porque ustedes inclusive están ahorita en un nivel, como decimos, de observadores, que aquel que sigue la palabra de Dios será exaltado, será honrado. Entonces, esa es la esperanza y lo complementa, así como el óleo, ¿verdad? ¿Recuerdan ustedes que cuando iban a, en este caso, a designar a un profeta, se recuerdan hasta con el cuerno del óleo, le ungían su cabeza como para decir, este es mi elegido, mi protegido? Entonces, delante de los adversarios todavía existía esa parte. Y lo complementaba, hacía para finalizar el versículo, que está rebosante mi copa. ¿Qué quiere decir? Que te voy a dar de lo que ahorita estás teniendo, todavía te voy a dar más, porque vas a tener en abundancia, Amén. vas a tener suficiente, no solo para hacerle frente actualmente a tus adversarios, sino que por largo tiempo, por larga vida. Entonces, qué impresionante que hay homilías de nuestros guías espirituales que nos marcan y uno dice decir, tienes que contemplarlo, decía él. O sea, hay gente que te quiere hacer mal, pero no hay que ser tú el que vas a tomar venganza o vas a poner tierra de por medio o vas a aplacar la ira o el mal que te queda. No, déjame. Yo, el enviado, el Hijo de Dios, Jesús, yo estoy contigo hoy y siempre. Entonces, esa confianza que Dios nos da en un solo versículo, eso a nosotros nos tiene, como por decir así, en un lugar preferencial. Pero recordamos las otras enseñanzas, no por nuestros méritos. ¿Y quiénes somos nosotros, Carlos? Sinceramente, cuando nos ponemos a pensar de dónde venimos, del lodo que el Señor nos ha sacado, y decir, te pongo aquí en esta mesa. Es una bendición que yo aprecio, anido en mi corazón y cuando hay oportunidad de platicar con, en este caso, con amigos y compartir esos testimonios, digo yo, como el Salmo 115, lo que un día lo vamos a ver, ¿va? ¿Cómo te pagaré, Señor, todo el bien que me has hecho? Con un solo versículo. Pero aquí el Señor nos tiene, no por nuestros méritos, sino por su misericordia. Gracias, hermano. Sí, gracias, Freddy. Mira, y ahora, hermano y hermana que estás escuchando esta enseñanza, el Señor te dice que Él prepara ante ti una mesa frente a tus adversarios, a tus enemigos, hermano y hermana. Es la mesa de la Eucaristía. Ahí te está invitando, ve a confesarte y ve a comulgar con el Señor. Porque la mesa de la Eucaristía, donde Él se manifiesta, dice, Él se manifiesta frente a tus adversarios. Y al estar tú con Él, como nos ha dicho el hermano Freddy, al consagrarte con Él en la consagración, al comulgar con Él en la Eucaristía y al regresar a tu lugar de asiento, ahí va Jesús en ti. Y como dijo Pablo, ya no vivo yo, es Cristo el que vive en ti. Y entonces ahí, esa mesa que ha preparado el Señor, ahorita, ¿quién contra mí? Si Jesús está en mí, ¿verdad? Entonces, frente a tus adversarios, la respuesta para todos esos enemigos, si estás recibiendo ese ataque como esta persona de la red social que me dijo, es que me están discriminando, es que me están despreciando, es que me están calumniando en el trabajo anterior y por eso que no consigo trabajo. Hoy el Señor te dice, he preparado una mesa eucarística para ti. Te estoy esperando, confiésate y ven a comulgar conmigo, porque yo la pongo enfrente de tus adversarios para que tú los perdones, me los entregues. Yo me hago cargo de eso. Yo me hago cargo de ellos, entrégamelos.
Yo me hago cargo de ellos. Y tus heridas, yo te voy a ungir con el óleo del Espíritu Santo en tu cabeza y todos esos pensamientos, todo eso que te repite, quiero vengarme, qué desgraciados, es que son injustos, todo eso que tienes tú en tu mente y en tu corazón, el Señor te unge con el óleo del Espíritu Santo y también te sana. No solamente te unge, sino como nos enseñó el hermano Gunther, te sana esas heridas, hermano, que han dejado los enemigos, porque dejan heridas en nuestro corazón y en nuestra mente, que hay que sanarlas y el Señor lo sabe. Tú dices que cuando vas a la Eucaristía y sales con Él te unge con el Espíritu Santo, con su amor, para que perdones a esas personas, se las entregues y que Él se haga cargo, las aparte de tu camino y que las conduzca a hacer el bien. Sí, desean el bien. Porque si no te conviertes en uno de ellos, deséales el bien en Jesucristo, ¿verdad? Y recibe el óleo en tu mente, en tus pensamientos, en tu cabeza, en tus heridas que te han dejado, en la maldad que te han hecho. El Señor te sana y te rebosa la copa, dice. ¿Verdad? O sea, te dice que confíes en su divina providencia porque Él va a satisfacer todas tus necesidades con creces según la medida de su misericordia. Recibe entonces, hermano, en este momento, cierra tus ojos, recibe la sanación de esos pensamientos, de las heridas en tu corazón, en tus emociones, en tus sentimientos, esas heridas que te han ocasionado, tal vez te están ocasionando en este momento los enemigos. Deja que el Señor te sane de todas esas heridas. Identifica que con Él, cuando tiene la corona de espinas, y que al quitársela, Él necesitó ser sanado. Y hoy el Señor te está sanando con el óleo del Espíritu Santo. Y así como Él que ha perdonado a aquellos que le hicieron daño, tú también se los entregas, Señor, bendícelos, porque no saben lo que hacen. Y condúcelos a que hagan el bien y apártalos de mí para que ya no me hagan el mal. Sana mis heridas, Señor, esta noche y haz rebosar mi copa con tu divina providencia. Y desde hoy espero con toda confianza que tu voluntad se va a manifestar en misericordia en mi vida. Amén. Amén. Vamos a finalizar con la cuarta contemplación. No la vamos a contemplar, solo vamos a hacer la consideración, hermano y hermana, porque esa tarea te queda a ti. Ya escuchaste cómo se hace, ya viste se proclama, se ora, ya viste cómo vamos palabra por palabra, siguiendo los signos ortográficos, si hay comas, si hay punto y coma, si hay punto final. Vas asumiendo esa palabra, vas poniendo a Jesús, viviendo contemplando, viviendo ese salmo, después lo que Jesús te está diciendo, te está hablando, para que tú puedas asumir esa experiencia. Espero que puedas hacerlo, si no, regresa el video, vuelve a ver lo que hicimos nosotros y vuelve a hacerlo, porque aquí lo que se trata es de que aprendas, hermano. Aprende, así como nosotros estamos aprendiendo. Entonces el versículo 6 dice, yo te lo proclamo y oro con Jesús. Recuerda, desde Jesús estamos proclamando y orando este salmo. Imagínate a Jesús que te está acompañando a ti cuando tú lo escuchas y después cuando tú lo leas. Sí, dice, dicha y gracia me acompañarán todos los días de mi vida. Mi morada será la casa de Yahvé a lo largo de todos los días. Bendito sea Dios. Dicha y gracia me acompañarán todos los días de mi vida. Recuerda, hermano, vienes de una Eucaristía con Jesús, vienes donde Él te ha sanado tu mente y te ha dado tu lugar, porque tú le has dado lugar a Él, ¿verdad? Él te ha hecho la promesa de que tu copa va a rebosar de providencia. Y entonces ahora exultas en esta oración de agradecimiento, como Jesús dijo, bendito sea Dios que le hizo ver a los pobres y sencillos estas verdades del reino. Bendito sea Dios en ti, hermano y hermana, y en nosotros, que nos está dando que después de la Eucaristía y sanar nuestras heridas y rebosar nuestra copa del Espíritu Santo y de su providencia, podamos decir con Él, dicha y gracia me acompañarán todos los días de mi vida. Mi casa, mi morada, ese aposento, ese alojamiento,
Ese refugio del Salmo 91 será mi casa, la casa de Dios a lo largo de todos los días, porque ya no vivo yo, es Cristo el que vive en mí. Es mi morada, Jesús es mi morada, la casa de Yahvé a lo largo de toda mi vida, y a partir de este momento acepto a Jesús como Señor y Salvador en mi vida. A ti conmigo, yo acepto a Jesús como mi Señor y Salvador y le entrego totalmente mi vida, mi familia, mi trabajo, todas mis cosas, todos mis deseos, mis sueños y especialmente mi alma y el alma de todos aquellos a los que amo, y se los entrego plenamente para que se haga la santa voluntad de Dios según su divina providencia. Amén. La certeza de la bondad Amén. y la misericordia de Dios, hermanos, es fuente de esperanza y confianza. Así que a través de este último versículo, acoge la promesa de la presencia continua de Dios en tu vida, así como en la de cada uno de nosotros. Y en la conclusión de este salmo, reafirmemos el deseo de morar en la casa del Señor para siempre. Quiere decir convertirnos en Eucaristía, hermanos. Sí, ser una Eucaristía con la Santísima Trinidad a través del sacramento de la Eucaristía. Y a poder decir como Pablo, vivo, pero ya no vivo yo. Es Dios el que vive en mí, es Cristo el que vive en mí. Por lo tanto, yo recibo la esperanza de esa comunión eterna con la Santísima Trinidad. Y manifiesto esa íntima relación y unión en comunión con el Señor Jesucristo y en Él, en el Padre y en el Espíritu Santo. Vamos a dar gracias a Dios entonces, hermanos, por esta valiosa enseñanza que hasta aquí llega. Y vamos a iniciar nuestra oración diciendo: hermano y hermana, piensa un poquito en este momento. ¿Qué dices si ahora que hemos aprendido la importancia de la reconciliación y de la Eucaristía con el Señor, y en las enseñanzas pasadas hemos aprendido cómo las especies se convierten en el cuerpo y la sangre de Jesús? ¿Qué dices si hacemos una comunión con el Señor y nos proponemos lo antes posible ir a la Eucaristía? ¿Te parece bien? Perfecto. Entonces pidámosle al Señor la gracia que nos permita ir a la Eucaristía. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre, y del Hijo y del Amén. Espíritu Santo. Alabado sea Amén. Dios, glorificado sea el santísimo sacramento del altar. Padre Santo, permítenos lo más pronto posible ir a reconciliarnos contigo en el sacramento de la reconciliación, dejarnos amar por ti. Tú eres nuestro pastor, nuestro buen pastor, y contigo nada nos falta. Yo quiero recibirte en mi corazón y voy a elevar la oración, así como hemos orado los salmos desde Jesús y en Jesús. Voy a orar este Padre nuestro desde Jesús y con Jesús. Así que unidos a Jesús, digamos, hermanos: Padre nuestro que estás en el Padre cielo, nuestro que estás en el cielo, santificado santificado sea tu nombre. sea tu nombre. A nosotros, Venga a Venga a nosotros tu nosotros tu reino. reino. Hágase tu Hágase tu voluntad, voluntad en así la en la tierra tierra como en como en el el cielo. cielo. danos hoy nuestro Danos Danos hoy hoy nuestro pan nuestro de cada pan de día cada día. y perdona Perdona nuestras nuestras ofensas ofensas, como nosotros como perdonamos, también así como nosotros hemos perdonamos perdonado a hoy los que nos a quienes ofenden. nos ofenden. No nos dejes No, caer en la tentación y líbranos del líbranos mal. del mal. Amén. Y a ti, mamá María, tú que eres también la esencia de los salmos, tú que te gozas y te alegras al escuchar que Jesús, tu Hijo, nuestro Señor, es nuestro buen pastor. Tú que lo guiaste como niño para que aprendiera a ser pastor humanamente, hoy te suplicamos que intercedas por nosotros y por nuestras familias, especialmente por nuestros hermanos de comunidad y hermanas que están enfermos, por sus familiares que están enfermos y por cada uno de nosotros y nuestros hijos, nietos, padres, hermanos y familiares, para que todos recibamos el óleo de la unción del Espíritu Santo que sana todos nuestros corazones y que haga rebosar nuestra copa en tu divina
providencia. Gracias, mamá, por tu intercesión. Hoy te decimos, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Llena Señor eres es de contigo. gracia, el Señor es contigo. Bendita Bendita tú tú eres eres entre entre todas todas las las mujeres, mujeres, y bendito es el fruto de y tu vientre, bendito es el Jesús. fruto de tu vientre, Jesús. María. Santa María, Madre de Santa Dios, María, Madre de Dios, ruega por ruega por nosotros nosotros los pecadores, pecadores, ahora ahora y en la y en hora la de hora de nuestra nuestra muerte. muerte. Amén. Amén. Alabado sea Jesucristo, hermanos, Por siempre sea Por alabado. siempre siempre sea sea alabado. alabado.